Muy buenos días a todos mis hermanos, pueden tomar asiento. Espero que ya hayamos acabado el saludo. Vamos a la palabra en Juan capítulo 5, versículos del 1 al 18. Juan 5 del 1 al 18. Y les traigo un mensaje para hoy, el cual he titulado La gran pregunta, el paralítico de Betesda. Vamos a ver un video de introducción y ya estoy con ustedes. Bueno, mis amados hermanos, esa es la historia que vamos a tratar el día de hoy. Y leemos las Santas Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La bendición tuya, Señor. Juan 5, capítulo 5, versículo 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era del día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose Dios. Amén. Vamos a orar primero. Amado Dios y Padre, Señor Jesús, colocó el estudio de tu palabra, Señor, en tus manos. Señor, te pido por favor que seas tu Espíritu Santo, Señor, tomando mi vida, tomando el control, Señor, de mi mente, de mi ser, Señor. Yo soy solamente una vasija. Pido que tú, Señor, direcciones esta palabra para que la iglesia sea edificada, Señor. Ato, Señor, a todo hombre fuerte, a todo espíritu inmundo, Señor, que se quiera revelar en este lugar, Señor. Todo espíritu de tormento, de distracción, sea atado, Señor. Que la palabra sea predicada, Señor, como tú quieres que sea, Señor, y que se haga tu voluntad, Señor, para la gloria y honra tuya, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, quise traer el video porque no es fácil. No es fácil ver una persona que lleva 38 años postrado, y tal vez esta persona perdió su familia, no tenía quien lo llevara. Jesucristo había comenzado su ministerio y él había comenzado a predicar en muchos lugares, a hacer prodigios y milagros. Él no hacía acepción de personas. Él llevó la palabra a los samaritanos. Para los judíos
Los samaritanos eran personas inmundas porque no eran propias del linaje de ellos, sino que ellos eran una mezcla de judíos con gentiles. Pero Jesús rompió esas barreras y habló con la mujer samaritana y predicó a todos los samaritanos. Después Jesús también fue a predicar a Galilea, a su tierra natal, y en su tierra no pudo hacer muchos milagros porque las personas eran falta de fe. Le juzgaban porque le conocían y pensaban que si él era el hijo del carpintero, ¿quién era él para decirle ciertas cosas? Y él allí no pudo hacer muchos milagros. Y después Jesús entonces va a Jerusalén. No sé si decir desciende o asciende, pues, porque no ha ido allá, pero va a Jerusalén. Entonces Jesús coge a unos de sus discípulos y les dice, vamos allí. Y se van al lugar llamado Betesda. Y en Betesda se encuentran a este paralítico. En Betesda era un lugar donde iban los enfermos y había una situación donde había un estanque enorme y que cuando el estanque se movía o cuando el agua se movía era porque un ángel tocaba el agua y las personas corrían al estanque y el primero que se metía, ese era el primero que se sanaba. Entonces este hombre paralítico, no sabemos cómo llegó, no nos dice la palabra, no nos dice la escritura, no sabemos si es como esta historia que nos muestra que desde niño, pero es una persona que llevaba 38 años sufriendo, 38 años con una parálisis. Y esta persona necesitaba ser sana. Entonces Jesús cuando lo ve, le va de él y le pregunta, le dice, ¿quieres ser sano? Y ese es el título del mensaje. Es una gran pregunta. O sea, es algo ilógico que una persona que está ahí postrada y le pregunte, ¿quiere ser sano? A la cual el paralítico responde que nadie lo mete al agua. Entonces él ahí muestra que tiene una parálisis diferente a su estado físico. Y es una parálisis espiritual. Y este es el tema que vamos a tratar hoy para la iglesia en general, a nivel mundial y a nivel local. ¿Cómo estamos nosotros en cuanto a este tema? Entonces, voy con mi primer punto. El primer punto se llama Betesda. Juan 5, capítulo 5, versículo 2. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. ¿Listo? Entonces, como lo hablábamos ahorita, Betesda era un lugar, como un templo, se podría decir que como un templo. Él tenía 5 pórticos. Yo estuve indagando y los pórticos son unas columnas gigantes que pueden sostener una estructura grande encima y es como un tronco gigante y tenía 5 pórticos. Estas estructuras se hacían grandes para que pudiera entrar gran multitud de personas. Entonces si esa estructura tenía una entraba gran multitud, necesitaba que las puertas fueran amplias. Y esto nos va a ayudar para entender el mensaje al final. Dice que este lugar se encontraba cerca de la puerta de las ovejas, que era otro lugar importante en Jerusalén. Este lugar se convirtió en un lugar de superstición, que la creencia no era coherente con las Sagradas Escrituras y no era como el proceder de Dios. Entonces, ¿qué pasa con Betesda? No sabemos a través de la historia por qué dijeron que un ángel tocaba el agua y la primera persona que entrara en el agua fuera sana, pero yo me imagino que ahí iban muchos enfermos. La palabra dice que habían ciegos, habían paralíticos, habían cojos, habían personas que sufrían en una condición física, pero aparte de eso también habían muchas más personas que tenían otras enfermedades. Yo me imagino que la persona que le daba gripa iba a ese lugar. Y entonces,
cuando se movía el agua, el primero que llegaba era el que tenía gripe. Era el que tenía el reuma, el moquillo. ¿Sí? Y las personas que realmente estaban en esa condición frustradas en sí, no podían llegar allá porque era solamente uno el elegido. Entonces, no se sabe a ciencia cierta si las personas se curaban o no. Pero las personas tomaron ese lugar como un lugar de superstición. Ahora decimos que Betesda significa casa de misericordia. Y allí estaban los fariseos, estaban los judíos, estaban los fariseos, y los fariseos eran los de la ley. Y no se entiende cómo ellos permitían que creyeran ese tipo de cosas cuando no estaba respaldado en la Torá o en el Antiguo Testamento. En las leyes de Moisés no estaba respaldado eso. Entonces ellos lo que buscaban era el lucro de la gente, ¿sí? Esto me recuerda que yo alguna vez estuve a mí me cogieron preso una vez. ¿Y cómo es que se llama ese? Un lugar grande donde llevan de todas las... en la OPJ. Ya casi no me acuerdo, pero fue una situación bastante difícil para mí. Pero allá llevan, en la OPJ llevan cualquier cantidad de gente que está mal parqueada. Y entre esos me llevaron a mí mal parqueado. Y es un lugar bastante feo, bastante duro, bastante difícil, donde uno ve cualquier cantidad de personas que cometen cosas malas. Algunos no tan malas, pero de todas maneras es un lugar muy feo, es un lugar que uno no quisiera entrar. Y allí, cuando me llevaron allá estaban las monjitas, y las monjitas les llevaban a uno su pan, su tostada, su chocolate. Yo, después de 12 horas de trasnocho ahí en un calabozo, me llevaron para allá y allá nos dieron. Entonces es un lugar de misericordia, o sea, las personas llevaban allá comida, llevaban recursos allá para que esas personas que estuvieran con esa parálisis o esa situación tuvieran que comer. Porque por lo general un paralítico, ¿qué hace? Un paralítico por lo menos va y pide limosna. Una persona ciega va y pide limosna, como lo vemos en otros pasajes de la Biblia. Pero este hombre se acostumbró a quedarse en ese lugar, en Betesda, a que tuvieran misericordia de él y le llevaran el alimento. Y tenía una parálisis muy, muy dura. Segundo punto. La parálisis del paralítico. Me parece que lo hubiera escrito el Chapulín Colorado. O sea, la parálisis del paralítico, más que una condición física, era una condición espiritual. Juan 5, capítulo 5, versículo 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Y él le respondió, versículo 7. Le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que voy, otros descienden antes que yo. ¿Qué vemos en el paralítico? En el paralítico podemos ver que hay una persona que está destrozada. Una persona que está derrotada. Aunque él perdió la funcionalidad de sus extremidades, su parálisis era mucho más allá. Era una condición de actitud frustrante. Él estaba frustrado. Él se olvidó de la palabra de Dios. Por lo general, los judíos, desde los primeros años de vida, desde su infancia, a los judíos les enseñan la Torá. Y un niño de 5 años ya se sabe gran parte de la Torá. Ellos tenían la ley de Moisés, ellos conocían el Antiguo Testamento muchas cosas, pero este hombre, al pasar el tiempo, perdió la fe en la creencia que le habían dado. Ahora su fe estaba puesta en un lugar, tratando de alcanzar una sanación que nunca iba a llegar.
Colocándose en los pies de esta persona, ¿usted se colocaría en los pies de esa persona? Si la persona no se puede mover, si la persona no tiene quien la ayude, si la persona tiene que arrastrarse. Hoy en día están las EPS, está el CISB, están, bueno, las fundaciones, hay sillas de ruedas, pero en ese entonces no habían todo ese tipo de cosas que hoy en día. Esta persona tuvo muchas frustraciones y su fe estaba puesta en algo imposible que no lo iba a sanar. Todo lo contrario, esto lo llevó a quedar paralizado espiritualmente y su actitud denota derrota y pérdida. Uno no se frustra muchas veces cuando algo no le sale. Uy, yo quiero este trabajo, yo quiero ascender a esta posición. Y usted hace el proceso, hace no sé qué, estudia lo que tiene que estudiar, qué sé yo, qué tipo de cosas, y no se le da. Gente profesional que está tratando de buscar trabajo en su profesión y no lo consigue. Y pasan 1, 2, 3, 4, 5 años y sienten un sentimiento de derrota en sí mismos. Y eso les afecta en su vida espiritual. Otro tipo de derrota es cuando las personas buscan realizar un hogar y dicen, yo escogí esta persona y quedé embarazada y yo me voy a ir con aquel hombre, me voy a ir con aquella mujer. Y resulta y pasa que es una pelea, una discordia, y dicen, no, esto no es lo mío, yo mejor me voy. Entonces ahí ya suceden 2 derrotas, 2 frustraciones, tanto el hombre como la mujer pierden. Diferentes cosas pueden pasar en nuestras vidas. Es importante que nosotros en este momento vayamos analizando qué puede ser alguna cosa que me esté afectando y que me esté dando algún tipo de parálisis. Eso lo vamos a ver más adelante. Tercer punto. La gran pregunta. Bueno, yo le coloqué la gran pregunta porque es una gran pregunta. O sea, cuando uno ve una persona que se cae y le dice, ¿se cayó? No. ¿Sí o no? ¿Se cayó? O sea, es una pregunta tonta, ¿cierto? Cuando usted ve una persona machucarse y le dice, ¿le dolió? Sí, claro. En las películas pasa, se estrella una persona, se vuelve una nada, se queda el carro por allá tirado. ¿Está bien? ¿Usted está bien? Y una persona, sí, yo estoy bien, no me preocupe. Está mal. Sí, claro. O sea, hay preguntas que son ilógicas, pero aquí Jesucristo no hace una pregunta tonta. La pregunta pareciera obvia. ¿Quién no quisiera ser sano cuando uno está en una situación difícil? Si usted está en una situación económica muy complicada, ¿quisiera tener plata? ¿Quisiera ser próspero? No. ¿Quisiera tener la bendición? Claro. Ay, es que en la iglesia no oran por mí. ¿No? Así era el paralítico. El paralítico estaba en gran tormento y le pregunta, el Señor Jesucristo le pregunta, ¿quieres ser sano? Juan capítulo 5, versículo 6. Cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Y es de gran asombro como el Señor Jesucristo, con su majestuosidad, con su autoridad, con su poder, con su omnisciencia, le pregunta a esta persona. Obviamente la persona quería ser sana, pero él nos revela, la palabra de Dios nos revela a través de este relato que la persona estaba en una enfermedad espiritual. La persona no tenía un anhelo. Él, lo único que tenía para sí y su fe era ese estanque, y que él pudiera llegar algún día a tocar ese estanque, el cual era un imposible.
El paralítico que hizo titubeó y respondió algo diferente a lo que Jesús le decía. Veámoslo ahí en el versículo 7. Jesús le responde, ¿quieres ser sano? Y él responde, el paralítico responde, Señor, estoy enfermo. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto yo voy, otro desciende antes que yo. Entonces en ese momento se ve la frustración de la persona. Esa persona, yo creo que no tenía ganas ni de suicidarse porque no tenía fuerza. Hay personas que están tan frustradas que buscan quitarse la vida de alguna u otra manera. Hay muchas personas que han llegado aquí a los pies del Señor y después de un tiempo de reflexión y de madurar en la fe y de caminar con el Señor, confiesan y dicen, yo traté de quitarme la vida. Yo pensé en matar. Yo cuando estaba en el mundo, yo no pensaba en quitarme la vida. Yo pensaba en quitarle la vida a otras personas. Entonces, si yo tenía algún inconveniente con una persona, yo decía, ojalá le pase esto, ojalá le pase aquello, ojalá le pase lo otro. Y me imaginaba como ciertas películas en la cabeza. Y cuando yo comencé a conocer del Señor, yo decía, pero ¿por qué esos pensamientos proceden en mi interior? Entonces la palabra dice que el corazón es muy engañoso, que los malos pensamientos y las intenciones malas salen del corazón. Y eso era lo que Dios estaba empezando a mostrarme y a revelarme. Entonces es un proceso el cual nosotros tenemos que vivir en el Señor, comenzar a quitarnos esos paradigmas, ese tipo de cosas que están afectando nuestro crecer. Yo decía, ¿será que es que veo muchas películas de terror que pienso en todo ese tipo de cosas? Y cuando me di cuenta, me vine a dar de cuenta, era un ataque espiritual. El enemigo estaba tratando de siempre infiltrar cosas en mi mente para que yo pensara esas cosas. Ahora vamos a ver la parálisis espiritual. Cuarto punto. La parálisis del mundo. Las personas del mundo por lo general buscan los deleites de este mundo, más que a Dios. Solo buscan saciar los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Nosotros entendemos que cuando hablamos que una persona del mundo es una persona que no conoce a Dios, que no busca a Dios, que está lejos de Dios. Eso lo vemos en Gálatas 5:19. Yo les leo aquí para que no se pierdan ahí. Estamos en Juan 5, ¿sí? Dice Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, de las cuales los amonesto, que no heredarán el reino de Dios. ¿Listo? O sea, hay personas que están en el mundo, que no conocen del Señor, y esas personas buscan el deleite. Entonces tenemos la persona que le gusta el traguito, que le gusta el alcohol, y usted le va a predicar y él dice, ay, pero si Jesucristo convirtió el agua en vino, eso es normal. Y entonces beba y no beba, ¿sí? Las drogas, yo he encontrado cantidad de muchachos con el tema de que les gusta la marihuana y la droga. Y alguna vez le preguntaba a un muchacho que por qué hacía eso, que si no sabía que le estaba haciendo mal. Dijo, no, lo que pasa es que aquí estamos muy atrasados en cultura. Porque eso en Holanda eso se ve por las calles, se ve normal. Y yo le dije, pero si usted sabe que eso le hace mal. Dijo, no, eso no me hace mal, que no sé qué. Y yo le dije, pues, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Decir mentiras es malo? ¿Sí o no? Entonces él dijo, sí, pues porque mentir no es bueno, es malo. Cuando usted entró a esta empresa, a usted le hicieron un análisis psicológico y no sé qué, le hicieron unas preguntas. Y ahí preguntan que si usted consume drogas. ¿Usted qué respondió?
Dijo, no, yo respondí que no. Le dije, ¿por qué respondió que no? Dijo, porque... Y entonces se quedó así pensado. Se quedó pensando y le dije, ¿tomar drogas es bueno o es malo? ¿Por qué lo prohíben las empresas? Porque las personas que son drogadictas no están en una condición especial para ejercer una labor. ¿Sí? Están las personas del mundo que, bueno, las que aman el cigarrillo y dicen, uy, yo no puedo dejar de fumar porque el fumar a mí me causa tranquilidad y siento más paz, que no sé qué. La fornicación, hoy en día usted puede tener su novia o su esposa, las personas del mundo, ¿no? Su novia, su esposa, y usted puede decir, no, yo voy a salir con esta persona y la vamos a pasar bien, no se preocupe. Y vuelve al otro día, ¿cómo le fue? Dijo, no la pasamos bien. ¿Sí? Hay fornicación, en el mundo hay una cosa que se está moviendo de una forma impresionante. Amar las riquezas. Hay personas que aman mucho más las riquezas y entonces se dedican a hacer fortuna. La fama. Hoy en día, pues digamos que de la fama, pues aquí uno que va a ser famoso aquí en Tocancipá, ¿sí? En el pueblito, en verdad, usted que va a ser famoso. Pero hay muchachos que dicen, uy, no, es que yo quiero ser youtuber, yo quiero ser influencer. Y no saben qué tipo de contenido enseñar, pero quieren enseñar cosas que no saben. Para los muchachos. La fama, todo este tipo de cosas, el mundo está paralizado en ellas. Las personas que están en el mundo están paralizados, están atónitos. Una persona que está en alcohol no quiere salir del alcohol porque se siente en un ambiente seguro y dice, este es mi ambiente, yo no quiero estar ahí. Hay otras cosas que tienen atada a la gente, paralizada a la gente, la mente positiva. Entonces ya la persona dice, uy, no, yo con ser positivo, yo sé que este trabajo me va a salir, yo sé que y le sale el trabajo y le va bien, pero no está en la presencia de Dios. La religión, hay personas que dicen, ay, a mí no me venga a predicar, a mí no me venga a hablar de esto, yo nací en la religión de mis padres y en la religión de mis padres me muero. Y se mueren, mis hermanos, porque no conocieron al Señor Jesucristo. Algunos se encierran mucho en el trabajo, en la ciencia, en la intelectualidad, y esto los lleva a algo que piensan entender que se llama el ateísmo. Y pues el ateo pues no es ateo porque él no tiene una verdad absoluta, porque si el ateo dice que no existe Dios, y sería entonces preguntarle, ¿usted ya fue a la Luna? ¿Ya fue a Marte? ¿Ya fue al sistema de Júpiter, al sistema solar, a Júpiter, a Saturno? La palabra de Dios nos dice que Dios creó el universo. Un ateo no puede demostrar que Dios no existe. El gnosticismo ahora son personas que tienen conocimiento y dicen, es que yo conozco, yo sé que esto es así. Y entonces el gnosticismo viene desde los tiempos de antes y enseñaban que Jesús no se hizo carne sino era espíritu. Y hay algunas sectas, algunas religiones que enseñan que Jesucristo era espíritu. Pero si Jesucristo era espíritu, no pudo morir en la cruz. Y si no pudo morir en la cruz y no derramó sangre, pues no hay redención de pecados. Entonces nuestra fe sería vana. Amén. Y son cosas que las personas no entienden. Juan 3:16 al 18 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que daba a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A quién envió Dios? A su Hijo unigénito. ¿A quién? Al mundo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo
por Él. O sea, nosotros aquí no estamos condenando al mundo. No debemos condenar al mundo. Porque nosotros lo que debemos es predicar la salvación para que esas personas crean y se salven. Dice, el que en Él cree, en Jesucristo, no es condenado. Pero el que en Él no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron las tinieblas de la luz porque sus obras eran malas. Entonces aquí vemos un mundo paralizado en muchas cosas y muchos escenarios. Y pues por lo general aquí la mayoría conocemos del Señor. Espero que si usted viene del mundo hoy por primera vez, entienda y reconozca la obra redentora del Salvador. Pero ahora vamos a ver algo que nos atañe a nosotros. Y como quinto punto, el punto B. Primero era el punto A del mundo, ahora el punto B, la parálisis en la iglesia. Y ahí ya nos empieza a doler a nosotros un poco más. Porque ¿quién es la iglesia? Nosotros. El pastor, los hermanos, el de Dubán en la consola, los adoradores. La iglesia somos todos, cada persona que ha recibido al Señor Jesucristo. A nivel general ha entrado apostasía en la iglesia. Estamos hablando a nivel global. En el mundo entero ha entrado una gran apostasía en la iglesia. Y a nivel local, o sea, esta iglesia, Cielos Abiertos, Cruzada Cristiana, y cada individuo, o sea, cada uno de nosotros, debemos examinarnos a sí mismo para evaluar si está actuando conforme a la palabra de Dios o está congeniando con el mundo. Y aquí viene algo que es aterrador. Y es que la iglesia haya entrado en apostasía. A nivel global, a nivel general, muchas iglesias han entrado en apostasía. La apostasía es que están enseñando cosas que están fuera de los fundamentos bíblicos, fuera de los fundamentos de la palabra de Dios. Primera de Timoteo 4, 1 al 3. Dice así, pero el Espíritu dice claramente. ¿Cuál Espíritu está hablando ahí? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. El Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Hoy en día se ven muchas cosas en la iglesia que no son bíblicas. Y algunos han salido de ellas. Yo he hablado con algunos hermanos y me han dicho, a mí me pasó esto, a mí me pasó aquello. Y pronto no sé si se dan de cuenta, pero algunos estuvieron en una secta. Y pueden hablar y pueden predicar la palabra de Dios, pero los fundamentos no están fundamentados en lo que dice la Escritura, en la Biblia. Por eso aquí en la escuela CEFI muchas veces comenzamos nuestra enseñanza, es hablar acerca de los fundamentos de la palabra. Que nosotros creemos fielmente en la palabra de Dios, en la Escritura. Si algunos vienen de los testigos de Jehová o los mormones, ellos tienen unos libros aparte que son los Atalaya, o los mormones tienen otro tipo de libros y enseñan muchas cosas, se puede decir de pronto sabias, pero no son la palabra de Dios. Y muchas veces contradicen a la palabra de Dios. Y le enseñan esto a la gente, que no hay un infierno. Y pues, si vienen aquí alguna persona y se le enseña acerca de que si usted no recibe a Jesucristo, se condena, y si se condena, va para el infierno, y la persona va a otro lado donde le dicen, no, el infierno no existe. Y si no ha recibido al Señor Jesucristo, la persona se convence y dice,
yo prefiero este lado porque aquí no me voy para el infierno. ¿No han encontrado personas así? Yo sí, muchas personas. Algunos estudiaron el Evangelio durante muchos años y ahora conocen las no sé cómo se llama eso, pero es una ciencia. Y ahora es esa ciencia basada a la luz de no sé qué, y entonces siguen a una persona a nivel mundial y esa persona es wow, lo máximo, que no sé qué, y le enseñan unos libros y le dan mucha más importancia a esos libros que a la palabra de Dios. Y la iglesia se ha permeado en eso. En unas traducciones bíblicas dicen la palabra bendición la cambiaron por éxito. Y yo lucho con esta palabra. La verdad, yo lucho con esta palabra. Pero digamos, si usted ve un libro de superación personal, le meten el éxito por todo lado. Usted es exitoso por aquí, exitoso por allá, si usted predica, si usted habla, si usted dice, no sé qué, si se cuánto. Pero la palabra de Dios limpia y original nos dice que nosotros somos bendecidos. Amén. Que el éxito del mundo proviene del esfuerzo que la persona hace. La bendición proviene del reconocimiento que nosotros le damos a Dios. Es muy diferente. Se han metido muchas cosas dentro de la iglesia. Ahora, bueno, hace unos días me tocó hablar con un compañero en la empresa, y él es católico. Y me dijo, Henry, lo que pasa es que yo quiero hablar con usted porque sé quién es usted. Y quiero que me aconseje a ver cómo es el tema, cómo es la vuelta de la iglesia. Porque es que mi mujer, o sea, él está separado de su esposa hace muchos años y ahora tiene una mujer, y dice, mi mujer ahora está yendo a una iglesia. Y eso, ella no sale de esa iglesia, ella todas las veces me metía en esa iglesia. Y yo, y le dije, bueno, un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Dime en dónde te congregas y te diré quién eres. Y entonces yo le pregunté y le dije, ¿y qué hacen en esa iglesia? Dijo, no, eso hablan de la señora y de la hermana y que no sé qué. Y ella dice que a mí me parece correcto. Ella dice que es que en la iglesia no deberían haber pastores, que todos somos iguales, que no deberían haber pastores, que no van a haber líderes ahí, que no sé qué. Entonces, se me hizo como raro. Entonces le dije, ¿en esta iglesia le hablan a usted en el oído? Y me dijo, sí, allá hacen eso. Y le dije, bueno, pues yo le voy a hablar claramente, le voy a decir algo, y pues usted me está preguntando, pues yo le voy a hablar con la verdad. Yo conozco de Dios y sé la palabra también. Y lo que yo sé, eso es una secta, le dije. Y él, ¿cómo así que es una secta? Y le dije, porque enseñan algo que no es bíblico. Aquí no reunían a la gente, en la Biblia no reunían a la gente a hablarle en el oído. Cuando un pastor, un predicador, un profeta de Dios habla para toda la iglesia en general. Y predica con fortaleza. Uno mira los profetas del Antiguo Testamento cómo le hablaban al pueblo con fortaleza. Cuando le hablaba de parte de Dios. ¿Qué le dijeron al oído, hermano? Cecita, le dije. ¿Qué le dijeron en el oído? Dijo, no, pues que fuera para el médico y que todo iba a salir bien, que los exámenes iban a salir bien. Que no sé qué. Pues si uno lo ve a usted, tiene 60 años, se ve ya acabadito. Pues ¿qué le van a decir? Una persona yo me la encontré alguna vez y me dijo, otro amigo también va por allá, me dijo, uy, a mí Dios me dijo que iba a salir de viaje. Y yo sí, y se cumplió. Y yo en serio, y me dijo sí, salí de viaje y me fui para... Mis hijos me llevaron a Santa Marta y allá la pasamos las dadas de bacano. ¿Y qué hicieron en Santa Marta? No, eso tomamos cerveza. La pasamos bacano. Gracias a Dios, gloria a Dios. Sí me hago entender cómo se han infiltrado muchas cosas del mundo en las iglesias. La palabra de la prosperidad, Dios nos habla de prosperidad, vamos a ser prósperos, sí. Pero el Espíritu Santo habla cuando el Espíritu Santo habla de pecados, de justicia y de juicio.
Pecado por cuanto no creyeron de mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Gracias. ¿Sí? La palabra de Dios tiene que predicarse limpia, y hoy estamos viviendo un mundo de apostasía. Apocalipsis 3, 15 al 17. En el versículo anterior nos estaba hablando que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Yo pienso que estamos en esos tiempos finales. Y en Apocalipsis 3, 15 al 17, Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo, le habla a la iglesia de la Odisea y le dice: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y en ninguna cosa tengo necesidad. Pero para Dios, Él dice: y tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tenemos que tener cuidado y cuidar nuestra vida de oración y nuestra vida eclesial. ¿Dónde me congrego? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde están puestos mis pies? En Juan 17, dice 17:14. No anoté la cita bíblica acá bien. La corroboro. Dice: yo les he dado tu palabra. ¿Sí? Dice: amén. Jesús le está hablando aquí a los discípulos cuando ora por sus discípulos. Eso lo vimos hace 8 días. Dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y mis hermanos, algo muy presente que yo tengo es que si nosotros somos de Dios, el mundo nos aborrecerá. Nuestra familia, nuestros amigos. Yo no soy muy simpático allá en la empresa donde trabajo. Yo no soy: qué bacano, no. A mí muchos me tienen como que: uy, qué pereza trabajar con este man. Y yo me la paso predicándoles. Yo actúo conforme a la palabra. Yo no soy grosero. Yo no pierdo el tiempo haciendo cosas que no debo hacer. Entonces, si a mí me pagan por trabajar, yo tengo que trabajar. Y lo más berraco es que yo tengo que liderar un grupo y tengo que hacer que el grupo trabaje. Si los veo mamando gallo, pues tengo que decirles. Y se ponen espesos, malucos con uno. Nosotros no vamos a tener fama. Dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Nosotros somos qué? Santificados en la verdad. No somos de este mundo. Dios no nos dice: júntense con el mundo. Por ahí vemos un predicador, un cantante famoso en la iglesia, es un cantante famoso. O no es que vimos las noticias, yo lo escuché mucho tiempo. Y ha pasado con varios cantantes famosos en la iglesia. Y ese cantante famoso tiene su iglesia. Y él dice: no, es que para atraer a la gente ahora vamos a celebrar el Halloween. Pero no nos vamos a disfrazar de demonios, nos vamos a disfrazar de ángeles y de María y de José y de no sé qué. Se está uniendo con el mundo. En estos días tuvimos una visita de unos amigos y ellos fueron a Europa. Entonces yo ahí con ganas de ir a Europa, pero dije: mejor les pregunto a ver qué tal. Primero. De pronto no me gusta. Sí, de pronto no. Y ellos saben que nosotros somos creyentes, que nosotros somos cristianos. Ellos tienen una lucha y una situación en sus vidas. Y están tratando como de buscar de Dios. Mi esposa ha estado tratando de predicarle la palabra a la amiga.
Y entonces yo les pregunté, "Venga, y en Europa qué tal les fue y cómo les fue, cómo son las cosas?" Y entonces ellos como conocen que nosotros somos de iglesia, entonces ella llegó y me dijo, uy no, pero allá en Europa es otra cultura. Y en Europa no hay templos así que uno diga, ay, que vamos allí a la congregación de tal o vamos a tal, no. Allá hay un solo templo y en ese templo se reúnen todas las religiones. Y entonces le dan un espacio, una hora para los judíos o los mesiánicos, otro para los cristianos, otro para los católicos. Bueno, allá no son cristianos, sino son protestantes. Para los protestantes, para los católicos, para los que creen en Mahoma. Y ese mismo lugar es para todos. Pero si uno va a la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo es el Señor. Y cuando uno habla con la verdad, Él no congenia con las cosas del mundo. Eso se llama ecumenismo. Y eso se viene trabajando desde hace muchos años y eso está permeando a las iglesias a nivel mundial. Otros ejemplos en que la iglesia está unida al mundo. Las drogas. Hay personas que no han dejado las drogas. Entre las drogas está el alcohol, el cigarrillo, el tabaco. Eso que nos hace sentir como diferentes, como chéveres. Hay personas que luchan en su carne por no querer eso, pero están atados. Pero hay otros que ya se acostumbraron, como el paralítico de Bethesda, estar paralizados ahí y dice, un cigarrillo no me hace daño. Una pola no me hace daño. Bueno, no vamos a entrar en debate si el licor hace daño o no hace daño. La palabra dice que un borracho no entrará al reino de los cielos. Si usted se toma un vinito para una celebración, bien, vaya y venga. Pero si usted se emborracha en la celebración, no entrará en el reino de los cielos. Bien. Es muy diferente. ¿Qué? Porque si no, Jesucristo o el Señor Dios Todopoderoso les puso una tarea bien difícil a los judíos y los hizo que ellos plantaran vino y no pueden tomar del vino. Como ilógico. Entonces, algunas cosas son debatibles en la iglesia, o sea que usted tiene sus argumentos bíblicos y yo tengo mis argumentos bíblicos y nos basamos en la palabra de Dios. Otra situación, la fornicación dentro de la iglesia. ¿Hay fornicación dentro de la iglesia? Sí, mis hermanos. Aquel varón o aquella mujer que dice, uy, yo quiero tener mi novio. Ay, es que mi novio, es que mi novia. Y entonces su deseo por tener un novio se convierte en que no aguantan, no es el tiempo de Dios, no le han preguntado a Dios, no han orado. Y entonces se meten con esa persona y después dicen, ay no, eso no es lo mío. Yo mejor te dejo porque no. Ya el Señor me confirmó que no. Ya después de tanto. Ya el Señor me confirmó que no. Y voltea a mirar para otro lado. Y entonces mira para otro lado y dice, uy, no, esa muchacha me gusta, no sé qué. Y vuelve y se conquista a otra persona y así. Y se la pasa saltando así. No he visto, no he escuchado que salten muchachos. Pero sí, es en la iglesia sí. Pastores que han pasado por eso también. Tengo una amiga que visitaba frecuentemente a unos pastores y su esposo era bien fornicario, bien adúltero, y ella decía, no, es que mi esposo me la juega así, me la juega así. Y ellos iban a donde los pastores para que les dieran consejería. Y resulta y pasa que tanto iron de los pastores, el esposo se metió con la esposa del pastor. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos. La fornicación está dentro de la iglesia, sí. Adulterios dentro de la iglesia, sí. ¿Están congeniando con el mundo? Eso es normal. Para el mundo es normal. La moda. Uy, un tema fundamental aquí, la moda.
Uy, es que yo veo a Messi, yo veo a Cristiano, yo veo a James y esos tatuajes. Hasta por aquí y hasta por aquí. Ellas vimos un programa, bueno, un RCN, no sé, un reality y una muchacha está por acá, con los tatuajes hasta por acá. Y la palabra dice, no rasguéis vuestros cuerpos. Y esto se lo hablo a los jóvenes, porque uno ya de viejo, ¿para qué? O no sé. También para los viejos. Yo me pongo a pensar y yo digo, ¿dónde hay tatuajes en la Biblia? Y el Señor le decía a su pueblo Israel, no se junten con el mundo, no hagan lo que las otras tribus hacen. ¿Sí? Pero realmente nosotros debemos guiarnos por el Espíritu, y el Espíritu Santo no me va a decir, rásguese. Yo sí he visto un tatuaje en la Biblia, de pronto es controversial, lo voy a decir, pero hay que tenerlo muy claro. Cuando Jesucristo viene en el fin de los tiempos, viene en un caballo blanco y toda la cosa, y viene con una espada de 2 filos y derrota a todo el mundo. Y la palabra dice que él en su muslo tiene escrito que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi hermano, pues si hay tatuajes en el cielo, pues espérese hasta que llegue al cielo. Pero no se haga un tatuaje, no vaya en contra de la palabra de Dios. No se pinte el cabello porque es que está de moda el rosado, el azul, que Karol G. ¿Usted lo va a hacer por verse bonito o porque está de moda? No creo que un tatuador sea la persona más pulcra y espiritualmente, ¿no? La persona más pulcra, que él hace tatuajes y dibuja un demonio. Dibuja un demonio y va y se lo pone a usted. No, Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. No veo eso espiritualmente. Tenga cuidado, porque ahí está haciendo una transferencia espiritual. Y si el tatuador se arrepiente y le da la gloria a Dios y se transforma, pues démosle la gloria a Dios. Pero él va a entender en su corazón que lo que está haciendo no está bien. Él depende de ese negocio de hacer dibujos y muchos son demonios. Ahora, si llega una persona a la iglesia con tatuajes, no la juzguemos. Ahora, algo que está mal dentro de la iglesia es el legalismo. Y el legalismo lo tenían los fariseos y juzgaban a todo el mundo. Y decía, este man porque no ora, este porque no ayuna, este porque no sé qué. No debemos ser legalistas como el mundo lo hace. No debemos ser personas religiosas. Si una persona viene con su vestido, no la juzguemos por su vestido porque muestra más. Esperemos que el Espíritu Santo haga la obra. Cuidado, mis hermanas, cuando ustedes ya llevan mucho tiempo y muestran más de la cuenta. Porque nosotros los hombres, ¿sí o no, hombres? Así, somos carne. En nuestros ojos es muy difícil de contenerlos. Uno muchas veces lucha con los ojos. Dijo mi esposa alguna vez que estuvo con una amiga, trabajando con una amiga, y ella tenía el escote así. No se le alcanzaban a ver los pezones, pero tenía el escote así. Y que ella se le llegó ahí a su oficina a hablarle y le saludó así. Y mi esposa no la miraba a ella, sino le miraba los senos. Y decía, si a mí no me gustan las mujeres, yo le miro los senos, pues ¿cómo serán los hombres? ¿Sí? Entonces uno tiene que tener mucho cuidado. Muchas cosas se han metido en la iglesia y debemos nosotros examinarnos a nosotros mismos, de no caer en los extremos, ni en el legalismo de juzgar a los demás, ni también aquí en hacer las cosas del mundo, lo que el mundo quiera que nosotros hagamos. Los pastores aquí han tenido una lucha bastante fuerte orando por la iglesia, para que la iglesia sea sana, sea limpia. Y muchas veces nosotros buscamos que la comunidad eclesial se reúna, pero nosotros no somos un club social.
Debemos reunirnos en las casas como familias, hacer amigos, eso está bien. Pero nosotros no somos un club social donde, ay, yo me veo con sutanito, con merenguito, somos un grupo cerrado. Eso no está bien. Lo otro es que empecemos a juzgar a los demás y decir, ¿por qué el pastor le dio la palabra a Henry ese día así? Preciso fui y me habló, ¿sí? Mi hermano, es la voluntad de Dios. Los pastores tratan de hacer lo mejor posible, pero muchas veces se sienten confrontados y tristes porque mucha gente le juzga sin saber qué pruebas han pasado ellos, qué situaciones han estado pasando. Vamos a pasar ya al quinto punto, para que no se sientan así tan... Quinto punto dice, Jesús, la puerta a la sanación espiritual. ¿Cuánto tiempo me queda, mis hermanos? Ya. Bueno, pues ya vamos a terminar. Sí. Juan capítulo 5, versículo del 8 al 9. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Y yo mirando y analizando la prédica, la enseñanza una y otra vez, llevaba 2 meses con la prédica aquí en la cabeza. Pero yo decía, Señor, pues cuando tú me digas yo voy y la pongo, porque ahorita no tengo tiempo. Y el pastor me cogió hace 15 días, hermano Henry, a ver si predica. Y yo, bueno, pero hasta anoche pude terminar la prédica. Y terminando la prédica me di cuenta de algo muy valioso aquí en la palabra. Cuando nosotros le empezamos a leer el pasaje dice en Juan 5, 1, 2, en Juan 5, 1, 2. Juan 5, 1, 2 dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, había un estanque llamado Betesda. Entonces me voy a centrar que el paralítico estaba en el lugar equivocado, estaba como la vivienda. Estaba en el lugar equivocado porque él buscaba sanidad donde no debía buscar sanidad. Dice que él estaba cerca de la puerta de las ovejas. Y para Dios, ¿quiénes son las ovejas? Su pueblo. Su pueblo amado son las ovejas. Dice así, en el principio se observa que la escritura habla de Betesda, la cual estaba cerca de la puerta de las ovejas. Jesús asimismo también él habla acerca de ese lugar en otros pasajes. Y él dice, yo soy la puerta. Solo en Jesús tendremos sanidad, esperanza y salvación. Juan 10, capítulo 10, versículo del 8 al 9. Dice, todos los que antes de mí vinieron, los ladrones son salteadores porque no entraron, porque no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Mateo 7:13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cuando hablamos de Betesda, les decía que habían unos pórticos gigantes, eran 5 pórticos. No sé si habían 5 puertas, pero eran 5 pórticos. Y entraba gran multitud de personas y había una puerta ancha. Y el paralítico, ¿cómo hizo para llegar? No sé, pero allá llegó, por la puerta ancha. Pero Jesús aquí en este pasaje nos revela que Él es la puerta. Y muchos dentro de la iglesia esta es la puerta. Hagamos de cuenta que está aquí, esta es la puerta. Y muchos están al lado de la puerta, recostados en la puerta, pero no quieren entrar por la puerta.
El paralítico le pasó algo similar. Él estaba cerca de la puerta de las ovejas, pero nunca la buscó. Y hay una gran pregunta para el día de hoy. ¿Quieres ser sano? Esa es la gran pregunta para cada uno de nosotros. Pónganse de pie, mis hermanos, vamos a orar. Si de pronto hay algo que tocó su vida, tocó su ser, no se sienta afectado. Porque no venimos a juzgar, venimos a que ustedes y yo seamos sanos. Yo también recibí una enseñanza así hace como unos 10 años, 12 años, no sé. Y me di cuenta que estaba en muchas cosas del mundo. Pero tenía que entrar por la puerta. Y Jesucristo es la puerta. No podemos quedarnos al lado de la puerta, porque si no avanzaremos en el reino de Dios. No avanzaremos como iglesia si nos quedamos pegados al mundo. Debemos caminar con el Señor. Debemos vivir para el Señor. A mí me da mucha alegría y gozo cuando veo que alguien es sanado y es restaurado y es transformado. Y algunos luchan en su corazón y dicen: yo no me quiero bautizar porque yo todavía quiero seguir con muchas cosas del mundo, y se sienten oprimidos, se sienten en un titubeo, donde ni allá ni acá. Pero la palabra nos enseña que tienes que ser frío o caliente, porque si no el Señor te vomitará de su boca. Amado Dios, Padre Santo, Señor, hoy nos colocamos delante de ti, de tu presencia, Señor, en tu favor, Señor, y te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor, por esta enseñanza, Señor, que tú nos das. Si hay alguna parálisis espiritual en nuestras vidas, Señor, por favor, ráela, Señor, de nuestra vida, Señor. Ayuda a aquellos, Señor, que no han podido salir del alcohol, no han podido salir de las drogas, de la fornicación, Señor, de la mentira, del engaño. Ayúdanos, Señor, a estar en ti, Señor, a encaminarnos para ti, para tu gloria. Que sirvamos en esta iglesia, Señor, para honrarte, Señor. Todo lo que hagamos, Señor, sea aquí para bendecirte, para que nuestras vidas sean transformadas y cambiadas, Señor. Yo quiero ser sano, Padre. Muchos quieren ser sanos, Señor. Por favor, revélate, Señor, a nuestras vidas. No permita, Señor, que caigamos en el mundo, Señor. Tu palabra dice que tú oraste por nosotros para que seamos guardados del mundo, Señor. No nos saques del mundo, pero guárdanos del mundo, Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido, dice el Señor. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti, porque esa es la herencia de Jehová. En delicados pastos tú nos pastorearás, Señor, y junto a aguas de reposo nos llevarás, Señor. Gracias, Padre. Señor, oro por la iglesia, Señor, para que seas tú, Señor, guardando y ministrando a cada persona, Señor, y que sean llenos de tu Santo Espíritu, Padre.
forjes, que tú renueves, que tú transformes, que tú guíes, que tú guardes, que tú bendigas, Señor. Doy a ti, Señor, la gloria y la honra, Padre, y la alabanza. Gracias a ti, Señor, por lo que tú haces en nuestras vidas. Llénanos de ti. Y hoy cantamos a ti, Señor, dándote el lugar, la gloria y la honra a ti, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, hermoso Rey de Sion, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Bendito Salvador, divino Redentor, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré y así declararé. Con tus manos en alto, díselo a él: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, tú eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Veremos tu gloria, Señor. Cántaselo, Jesús. Hoy te adoramos. Eres Rey de los cielos, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria y veremos tu fuerza y majestad. Veremos tu gloria, oh Dios. Eres Rey de los cielos, eres Señor. Dale un aplauso a Jesús.